El 13 de noviembre de 1992, Desiree, Miriam y Toñi, de entre 14 y 15 años, salieron a bailar y no volvieron. 75 días después, dos apicultores encontraron sus cadáveres. Las hipótesis escandalosas, la confesión de uno de los asesinos y el enigma del paradero de su cómplice, que 30 años después sigue sin ser hallado. 30 años después de que su nombre, hasta entonces desconocido, se transformara en sinónimo de horror, Alcácer sigue siendo un pueblo chico de la provincia española de Valencia. El último censo, realizado el año pasado, contó con más de 10.200 habitantes, la mayoría de los cuales se gana la vida en los empleos municipales, los pequeños comercios, las pocas industrias y el cultivo de los naranjos que crecen en las tierras arcillosas de la región. Hasta fines de 1992, nadie que no tuviera asuntos concretos que resolver en el lugar se daba una vuelta por el pueblo, que tampoco contaba con más atractivos turísticos que una iglesia del siglo XVIII y dos retablos cerámicos, nada que justificara viajar hasta allí. Todo cambió el 13 de noviembre de 1992, cuando María Deseada Hernández Folk, Desiree, Miriam García Iborra, las dos de 14 años, y Antonia Gómez Rodríguez Toñi, de 15 años, no volvieron a sus casas. Las tres habían conseguido el permiso de sus padres para ir a bailar a la discoteca Color en Picassent, un municipio lindante. Durante 75 días no se supo nada de ellas hasta que sus cadáveres fueron encontrados el 27 de enero en un paraje montañoso cercano. Desde entonces y hasta hoy, Alcácer se conoce como el escenario de uno de los crímenes más horrorosos de la historia policial española, y sobran razones para que así sea. Que tres adolescentes entre 14 y 15 años fueran secuestradas, violadas y torturadas y asesinadas ya es motivo más que suficiente. Si a eso se suma un tratamiento mediático sensacionalista que no tuvo pudor en mostrar hasta los detalles más escabrosos del sufrimiento de las víctimas, cuyas vidas fueron desnudadas por decenas de panelistas en programas de la telebasura, y que 30 años después el paradero de uno de los asesinos siga siendo un misterio, el cóctel se vuelve realmente explosivo. Las niñas de Alcácer. La tarde del viernes 13 de noviembre de 1992, Desiree, Miriam y Toñi visitaron a su amiga Esther en Alcácer, donde las cuatro vivían con sus familias. A las 8 de la noche se despidieron para ir a bailar a la discoteca Color en el municipio de Picassent. Esther decidió quedarse porque no se sentía bien. Antes de salir, Miriam llamó a su casa para preguntarle a su padre, Fernando, si las podía llevar, pero el hombre había vuelto con fiebre del trabajo y se había metido a la cama. Decidieron ir igual, haciendo dedo. A la salida del pueblo, las levantaron Francisco Hervás y su novia Mariluz, quienes la llevaron hasta la estación del servicio Mari Picassent, donde las tres chicas volvieron a hacer dedo hasta que, según testigos, se había subido a un auto blanco, posiblemente un Opel, en el que viajaban dos hombres jóvenes. Miriam, Desiree y Tony nunca llegaron a la discoteca y tampoco regresaron a sus casas. No se les había vuelto a ver. Esa misma noche, los padres de una de las chicas fueron a la discoteca, pero ya había cerrado. Los empleados que se habían quedado ordenando el lugar no las habían visto. Entonces decidieron hacer la denuncia. Se las empezó a buscar al día siguiente, pero no se encontraron siquiera rastros de ellas. La Guardia Civil y los padres descartaban que se hubieran ido voluntariamente. No tenían problemas en sus casas y habían salido casi sin dinero. La hipótesis más fuerte entre los investigadores era que las chicas habían caído en una red de trata de blancas y que quizás se las hubiera sacado clandestinamente de España. Por eso no solo se las buscaba en el territorio español, sino también en Portugal, Francia y hasta en Gran Bretaña. Como sucede siempre en esos casos, las pistas se multiplicaban por llamados de personas que decían haberlas visto, a una de ellas, a dos o a las tres en diferentes lugares, pero ninguna había dado resultado.
El hallazgo de los cuerpos. El 27 de enero de 1993, dos apicultores, hombres de casi 70 años, caminaban por el borde del barranco de Tous, un paraje montañoso a unos 50 kilómetros de Valencia, para visitar sus colmenas. Al llegar al borde de una fosa cuya existencia no recordaban, hicieron un descubrimiento que los dejó congelados. En el fondo emergía un brazo semienterrado con un reloj de hombre en la muñeca. El aterrador espectáculo los hizo olvidar del frío y de las colmenas mientras bajaban al pueblo para denunciar el hallazgo a la Guardia Civil. En ningún momento asociaron el brazo que había visto con el caso de las 3 niñas que llevaban ya 75 días desaparecidas. Encontramos un cadáver, les dijeron a los guardias. Recién horas más tarde, cuando el juez de Alcira, José Miguel Bort, ordenó al equipo forense desenterrar el cuerpo, descubrieron que el cuerpo no era de un hombre y que allí no había un solo cadáver, sino 3 bastante descompuestos y envueltos en una alfombra. Eran los cuerpos de 3 adolescentes, casi niñas. Los cuerpos estaban maniatados y apilados uno encima del otro. 2 de ellos tenían la cabeza separada del resto del cuerpo. A pesar del deterioro de los cadáveres y de sus ropas, los forenses no dudaron de que se trataba de las 3 chicas del pueblo de Alcácer. Una receta médica da la pista. Esa misma tarde, mientras los cadáveres de las 3 niñas fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia, el rastrillaje policial en la fosa y los terrenos aledaños dio un primer resultado. Un guardia civil encontró una receta médica a nombre de Enrique Anglés. El nombre de Enrique no les decía nada a los investigadores, pero sí el de su hermano Antonio, de 27 años, que era bien conocido en el pueblo cercano de Catarroja y tenía antecedentes por robo y tráfico de drogas. Cuando la Guardia Civil fue a la casa de la familia Anglés, Antonio vio llegar al patrullero y escapó por una ventana. En la casa quedaron Enrique, que descubrieron que era discapacitado mental, y su hermana Kelly, el novio de la chica, y Neusa Martins, la madre de los Anglés. Poco después llegaron otros hermanos de Antonio, Mauricio y Ricardo, acompañados por un amigo a quien un guardia identificó como Miguel Ricard, alias el Rubio, de 23 años, poseedor de un frondoso prontuario y socio de Antonio en el delito. Todos ellos, menos la madre, fueron llevados al cuartel de la Guardia Civil en calidad de testigos a la vez que se liberaba una orden de captura por Antonio. Al ser interrogados, todos mostraron tener coartadas sólidas y fueron liberados. Todos menos Miguel Ricard, que empezó a contradecirse frente a los interrogadores. El Rubio terminó confesando poco antes de la medianoche. Dijo que Antonio y él iban en el auto que levantó a las chicas en la segunda estación de servicio y que las habían secuestrado, que Antonio las había violado y las había matado y que él solamente lo había ayudado. La confesión del Rubio. En 3 declaraciones sucesivas, Ricard contó que Antonio y él habían recogido a las chicas la noche del 13 de noviembre, pero que en lugar de llevarlas a la discoteca como ellas les pidieron, se dirigieron a una edificación abandonada ubicada a unos 20 kilómetros en el barranco de la Romana. Dijo también que allí las ataron a un poste de madera que había dentro del edificio y que Antonio las fue desatando de una para violarlas. Aseguró que él solamente había violado a Desiree y que había ayudado a Antonio sosteniendo abiertas las piernas de las otras chicas para que no se resistieran. Relató ante los interrogadores que después de violarlas, las volvieron a atar y que las dejaron solas en el edificio mientras ellos iban a un bar en Caradau, otro pueblo vecino, donde compraron unos sándwiches porque la actividad les había dado hambre. De regreso, siempre según la versión del Rubio, Antonio volvió a violarlas una a una y que después, exhaustos, se quedaron dormidos. Dijo que más tarde los despertaron los llantos y quejas de las 3 adolescentes y que Antonio les gritó que se callaran. Como no lo hicieron, su amigo se levantó enfurecido y las golpeó con un palo.
Después, declaró Ricard, Antonio salió y cavó una fosa a unos 700 metros de la edificación. Cuando volvió, sacaron a las 3 chicas a punta de pistola y Antonio las asesinó disparándoles a la cabeza. Finalmente, las envolvieron en una alfombra y las cubrieron con tierra. Meses más tarde, Miguel Ricard se retractaría de sus 3 declaraciones diciendo que se las habían sacado bajo tortura, pero los informes médicos posteriores al interrogatorio dejaban claro que no tenía herida alguna. Además, para entonces, su Opel blanco había sido reconocido por testigos como el auto que habían subido Desiree, Tony y Miriam. Mientras tanto, la policía española buscaba denodadamente a Antonio Anglés. Las autopsias se contradicen. Las autopsias de las 3 víctimas confirmaron a medias la declaración de Miguel Ricard. Se hicieron 2. La primera se hizo el 28 de enero y estuvo a cargo de un equipo de 6 forenses oficiales encabezados por Fernando Verdú Pascual. La segunda la realizó a pedido de las familias el perito Luis Frontela, que además hizo un estudio de ADN de 15 pelos encontrados en los cuerpos de las adolescentes. El examen demostró que 12 de ellos no pertenecían ni a Ricard ni a Anglés y que podían pertenecer a otras 5 o 7 personas. Allí surgió la hipótesis que, más allá de lo declarado por Ricard, en el crimen pudieron participar más personas, entre ellas un hombre de pelo canoso. Por otra parte, el estudio de las larvas halladas en los cuerpos, a las que Frontela solo tuvo acceso a partir de fotos y videos tomados durante la primera autopsia, sugirió que el tamaño de los insectos no se correspondía con el estado de putrefacción de los cadáveres. De este hecho, Frontela dedujo que las adolescentes habían sido enterradas en 2 lugares diferentes. La hipótesis del porno mortal. Las diferencias en los resultados de las autopsias dieron lugar al surgimiento de nuevas hipótesis sobre el triple feminicidio de Alcácer. Fernando García, padre de Miriam, denunció en los medios de comunicación que Antonio Anglés y Miguel Ricard eran apenas unos perejiles dentro de una conspiración. Los programas de telebasura, como los llaman en España, le dieron espacio diariamente. Sostenía que el rubio solo se había encargado de ocultar los cadáveres y que a las chicas les habían asesinado en otro lugar, después de matarlas frente a una cámara de video para hacer una película snuff. Para García, el crimen había sido obra de una banda integrada por empresarios y políticos que pagaban fortunas para participar de ellos matando a mujeres secuestradas y que la investigación policial había apuntado solamente a Ricard y a Anglés para encubrir a gente muy poderosa. Decía también, ante quien quisiera escucharlo, que Antonio Anglés no iba a aparecer nunca porque la misma banda lo había matado por temor a que revelara el secreto si era capturado. El padre de Miriam nunca pudo presentar pruebas que sostuvieran que sus dichos y la justicia española no los consideró plausibles. El 5 de septiembre de 1997, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Ricard a una pena de 170 años de prisión por 3 delitos de asesinato, 3 delitos de secuestro y 4 delitos continuados de violación. Sin embargo, el rubio estuvo solamente 21 años preso. Fue liberado gracias a un cambio en las leyes penales españolas el 29 de noviembre del 2013. El enigma de Anglés. En el fallo que condenó a Ricard, la audiencia dictaminó que Antonio Anglés había sido el culpable principal del triple crimen, pero su paradero seguía siendo un misterio. El 27 de enero de 1993, después de escapar de su casa por una ventana y huir por los tejados de las viviendas vecinas, Anglés fue visto en la estación del norte de Valencia. Los investigadores supieron después que había ido a una peluquería donde se había hecho cortar y teñir el pelo para no ser reconocido. Al consultar al médico, que había extendido la receta, y mostrarle fotografías de los hermanos Anglés, el hombre reconoció a Antonio como quien había ido a su consultorio, aunque se había identificado como Enrique para que le extendiera una orden por un medicamento psicotrópico. En febrero de 1993, Antonio Anglés
fue rastreado en la localidad de Minglanilla, en Cuenca, donde escapó por un velo de la Guardia Civil y un mes después volvió a eludir por cuestión de minutos a un grupo de Interpol. Los policías lo habían ubicado en la casa de un adicto a las drogas, pero llegó tarde, ya no estaba. Huyó llevándose la documentación y el dinero del hombre. Subió como polizón en el barco City of Plymouth que zarpaba del puerto de Lisboa con destino a Irlanda, pero fue descubierto y encerrado en un camarote. La tripulación no sabía que era uno de los criminales más buscados de Europa. Cerca de las costas irlandesas pudo salir del camarote. Nunca se supo si había recibido ayuda para hacerlo y se arrojó al mar. Al día siguiente encontraron un chaleco salvavidas flotando en el agua. Se creyó que había muerto ahogado, pero Interpol no lo sacó de la lista de los criminales más buscados. En 2006 se encontraron restos de un cuerpo no identificado en la isla de Lambay, situada en la costa norte del condado de Dublín, la capital irlandesa. No ha sido hasta ahora cuando se ha podido reconstruir el cráneo del cadáver digitalmente y las autoridades irlandesas han pedido ayuda para identificarlo. La reconstrucción digital de la cabeza del muerto dio un gran parecido con los rasgos de Antonio Anglés, pero el ADN que se pudo extraer de la dentadura no coincidió con el del prófugo. Aunque no se sabe si está vivo o muerto, Antonio Anglés sigue siendo buscado por Interpol. Se cree que puede estar viviendo con una identidad falsa en Brasil. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal para más contenido de este tipo. Tampoco olviden hacer una donación a mi PayPal. No es obligatorio, pero así contribuirán al crecimiento de este canal. Aquí se despide Brian M924. Nos vemos en otro video.